Muy buenas tardes. Estamos aquí con el reverendo Fidel Cervantes, autor de su primer libro Jesús el Desconocido, y ahora se encuentra trabajando en su segunda obra con el nombre de El hombre pecador o inocente. El padre Fidel Cervantes es graduado en Roma en Sagradas Escrituras y teología. y teología, graduado en Roma en teología y sagradas escrituras. Por lo tanto, estamos hablando con un personaje, un gran personaje que ha trabajado fervientemente para la Iglesia Católica durante 60 años y ahora se encuentra trabajando en su segundo libro. Padre, queremos hacerle una pregunta que ahorita muchísimas cientos de personas están cuestionando acerca de estos videos que están saliendo donde dicen que la existencia de este ser tan hermoso como Jesucristo fue solamente un personaje que inventó la Iglesia Católica para controlar a sus masas y atraer más feligreses. ¿Qué opina acerca de esto, Padre Cervantes? Yo digo que es posible, pero es improbable. Posible quiere decir que puede ser cierto, pero improbable el presentar lo que yo pienso de otra persona como si fuera cierto. Yo lo más que puedo decir, me parece, yo pienso, en fin, pero no digo así es la realidad. De tal manera que cuando yo emito un juicio sobre la iglesia, yo lo tomo como un juicio de humano a humano, de tal manera que yo escucho lo que otros católicos o no han dicho, pero siempre pienso yo, para mí, ¿cierto o no es cierto? ¿Correcto o no correcto? ¿Posible o no posible? Eso es lo que yo opino y en eso baso mi opinión a propósito de los demás. Ahora, en el plan entre Dios y el ser humano, yo digo que después de Dios sigue el ser humano, ni siquiera los ángeles, ni siquiera otras criaturas nobles, sino de la divinidad a la humanidad. Dios nos ha escogido a nosotros, ¿por qué? Porque es su voluntad. Y yo le agradezco mucho, porque eso nos eleva y nos hace hijos de Dios. Y claro que todo ser humano, hombre y mujer, más que desprecio, necesita y merece elogio, necesita y merece reconocimiento de lo que es. Si Dios los ha hecho sus hijos, ¿qué más yo puedo decir? Es lo máximo. El ser hijo de Dios, hija de Dios, para mí es mejor que ser un sacerdote. Eso es mi modo personal de decir. Por eso es de que yo trato de decirlo con respeto, porque estoy metiéndome en juzgar lo que Dios ha hecho, que puede ser posible, puede ser yo equivocado, puede ser que yo esté exagerando, pero yo digo lo que siento y que me juzguen los demás por mis palabras, que son de este tiempo, que son de este lapso de conocimiento a propósito de la iglesia, a propósito de la teología, a propósito de la filosofía humana, que siempre va mejorando. Y lo que mejora va dejando atrás lo que ya no sirve, lo que ya no es correcto. En fin, ese es el trabajo humano. Y esa es la base de lo que uno puede juzgar a propósito de las verdades que se presenten. Padre, y recuerda que usted una vez me mencionó que no era posible negar la existencia de este ser porque si algo había existido en sus tiempos habían sido testigos, muchísimos testigos que hablaban de la existencia real de este ser Jesucristo.
Cada quien ha mencionado a Jesucristo, muchos aceptan que es divino, muchos aceptan simplemente que es un ser inteligente, reconocido, aceptado o rechazado o malentendido por su propio pueblo, los judíos. Y uno mide lo que puede ser posible, lo que es improbable o lo que simplemente se dice, como se dice, a la buena de Dios. ¿Cómo qué testigos dice usted que pueden ser testigos fehacientes de la existencia de Jesús? Por sus conocimientos que a veces son naturales de gente que no ha estudiado mucho, pero que sí ha escogido y recogido experiencias humanas que valen mucho, o por sus títulos que nos demuestran que es una persona que ha estudiado, que ha puesto enfrente estas categorías del ser, lo que es, lo que puede ser, lo que no es, lo que no puede ser. Eso lo puede decir cualquier ser humano. Padre, entonces yo pienso, ¿qué opina usted de que las personas todavía siguen relacionando a Jesucristo con la religión? Y Jesucristo no era religión. Es que la religión es un conocimiento que progresa o que se queda estacionado, en fin. El hablar de Jesucristo conviene escucharlo de testigos de su tiempo, de discípulos, de seguidores de Jesús, porque cada uno de ellos tiene su propia visión, que Exacto. puede ser correcta, puede ser no correcta, puede ser simplemente posible. Exacto. Y uno personalmente acepta lo que a uno le parece correcto, ¿ya? Entonces, Padrecito, más bien aquí lo que está haciendo la religión es que tomó la existencia de este ser, de este gran personaje, y la acomodó de acuerdo a sus propios intereses. ¿Podría ser así? En alguna manera sí, porque depende de lo que haya entendido a propósito de Jesús. Si nada más ve en él un ser especial, ay, pues es de mucha admiración. Si ve en él la representación de la divinidad, uy, entonces quiere uno saber todo lo que él dice porque así es. O simplemente es un ser famoso que los demás lo citan simplemente por citar a alguien como una persona especial. Padrecito, para usted, ¿quién fue Jesucristo en sus propias palabras? Sus palabras. Y a través de tantos años que estudió usted con los judíos. Yo tengo primeramente que decir qué es la historia. La historia dice muchas cosas correctas y muchas que son simplemente opiniones. Ahora, Jesús es tenido como la aparición en el mundo de Dios en Jesús como en su Hijo, y que Dios dice de Jesús: di, hijo, a tus hermanos lo que soy yo, de tal manera que lo que tú digas lo digo yo, lo que tú mandes lo mando yo, de tal manera que yo considero que todo lo que dice Jesús es no únicamente el Hijo de María, sino el Hijo de Dios. Como Hijo de María nos cuenta de sus aventuras humanas, pero como Hijo de Dios nos habla de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que el correcto conocimiento se basa en aprendan de mí, de mí, de mí, porque soy el camino, la verdad y la vida. Todo esto
lo leo en el Evangelio y lo acepto a propósito de Jesús. Y es la base de mi hablar a propósito de Jesús como una persona que yo admiro, que yo acepto y que yo trato de seguir. Oh, muy bien. Gracias, Padre. Agradecemos mucho sus palabras y apreciamos mucho que nos comparta su opinión, porque a través de su experiencia por tantos años leyendo y releyendo estas escrituras en diferentes idiomas, porque tenemos que agregar que el Padre Cervantes no solamente ha sido graduado en Roma en teología y sagradas escrituras, también él es una persona que domina 12 lenguajes, y mucho de esto de algunas veces no se ha traducido correctamente, y él ha hecho el minucioso trabajo de hacer las traducciones lo más parecidas a lo correcto y a lo que realmente sucedió en la historia acerca de este hermoso ser como Jesucristo. Gracias, Padre Cervantes.